Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, Dani. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día en la asamblea de que a partir del domingo que viene ya no van a venir los directores de Don Torcuato? Entonces Jorge, sabiendo que era su último domingo, trajo hinchada. Vinieron y nos visitan hoy, y gracias por estar, Dani y Drusila, sus hijos. Así que bienvenidos y muchas gracias por visitarnos en este día. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Efesios en el capítulo 3, donde estamos estudiando la palabra del Señor. Estuvimos viendo acá cómo el Señor utilizó a Pablo para llevar el Evangelio, para llevar su palabra, para ministrar algo que había estado escondido por años, dice Pablo, un misterio que estuvo por años escondido al pueblo de Israel, a la humanidad en realidad, y que era que tantos judíos, el pueblo escogido por Dios, como gentiles, iban a formar un solo cuerpo, una sola familia, un solo edificio que es la iglesia. Entonces Pablo está hablando de esto. Y en el estudio inductivo, no de esta semana, el de la semana anterior, estábamos estudiando acerca de esto, que fue cuando vimos los primeros versículos de este capítulo. Y Nelson me llamó la atención con una palabra que aparece en versículo 7. Vamos a leer versículo 7. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y la palabra de la que vamos a hablar, porque vamos a ver este versículo solamente, o sea, vamos a volver a algo que ya vimos, pero para enfocarnos exclusivamente en este versículo, en versículo 7, donde Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro. Yo fui hecho ministro. Cuando Pablo dice acá que fue hecho ministro, habla de algo muy importante que el Señor le encomendó en ese momento. Porque la palabra ministro acá es diácono. ¿Le suena? Diácono. Pero la palabra diácono acá no habla de el oficio del diácono. O sea, no habla del ministerio que tiene que cumplir un hombre siendo un diácono en la iglesia de Cristo. No es de lo que habla Pablo a Timoteo y a Tito cuando le da los requisitos para los diáconos. La palabra diácono acá no habla del oficio, sino del servicio, del servicio. Y Pablo dice, yo fui puesto para servir a mis hermanos por medio de la predicación de su palabra. Por medio de enseñar la palabra, por medio de ministrar la palabra. Es interesante porque, claro, nosotros no leemos en el griego, no vemos en el griego qué es lo que dice. Tenés que estudiarlo profundamente, tenés que verlo profundamente. Pero Pablo dice, yo soy un servidor, yo soy un sirviente de Dios. Y es interesante porque esta palabra, vamos a ver hoy 4 ejemplos de en qué forma se utiliza esta palabra. Porque Pablo acá está hablando de que él es el siervo, de que él es el que está puesto como un diácono para servir al Señor.
Pero el primero de los ejemplos que le quiero dar aparece en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados que están para infundir no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de Dios, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Acá la palabra, cuando dice en versículo 4 que este ministro, este magistrado, es servidor, esa palabra servidor es diáconos. Es diáconos. Él era un diácono puesto por Dios para un servicio. Ahora, acá no está hablando de un cristiano, no está hablando de un creyente en Romanos. Los magistrados y la mayoría de los magistrados que había en aquel momento y los gobernantes que tenemos en este momento no son cristianos, la gran mayoría. Podemos encontrar alguno por ahí que ha creído en Cristo como Salvador, pero la gran mayoría no lo son. Sin embargo, Dios dice que están puestos por Él para servirle a Él, administrando las cosas que Él ha creado para nosotros. Entonces, Pablo habla de sí mismo como un diácono, un servidor, y por otro lado, el Señor nos enseña que aún gente que no es creyente, gente que no ha creído nunca en Cristo como Salvador, es puesta por Él también para servirle. También para servirle. Es interesante, ¿no? Yo cuando lo vi, aunque más o menos algo sabía, digo, ¿por qué el Señor va a querer usar esta misma palabra? La misma palabra que va a usar para Pablo y que ahora después vamos a estudiar, que lo utiliza para los pastores, para los ministros, para los que estamos en la congregación. ¿Por qué va a querer utilizarla para alguien que no es salvo? Para alguien que no es creyente. Porque la palabra en sí habla de servir a los demás. Servir a los demás. Y el gobernante está para servir al pueblo. La mayoría de las veces no ocurre. La mayoría de las veces no pasa. Pero es para lo que está puesto. El pueblo elige al intendente para que el intendente haga cosas para el pueblo. Elige al gobernador para que el gobernador haga cosas para el pueblo en la provincia. Elige al presidente para que el presidente haga cosas para el pueblo en el país. Y esto es de lo que habla el Señor acá. Estos magistrados fueron puestos por el Señor para servir. Y es exactamente la misma palabra. Entonces, cuando veo a un político que hace las cosas como a mí no me gustan, en vez de criticarlo, tengo que pensar que yo tengo que hacer lo que él no hace. Por supuesto, hay una escala muy grande si quiero criticar al presidente y pensar en lo que él tendría que hacer, y no lo puedo hacer para el país, pero puedo hacerlo para los que están a mi alrededor. Puedo hacerlo para los que son más cercanos a mí, porque yo también soy un siervo, un sirviente del Señor. Pero
peor aún. Les voy a invitar a que vayan a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, en el capítulo 11, Pablo le está hablando a los hermanos en Corinto y les dice, en versículos 13 en adelante, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, diáconos, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora no lo está usando de alguien que es incrédulo. Lo está usando la misma palabra para aquellos que sirven a Satanás o que se sirven a sí mismos. Porque habla primero de los obreros fraudulentos, de los falsos apóstoles. ¿Qué problema tenía Pablo en esos días, no? Con los falsos apóstoles. ¿Se acuerdan? Estudiamos Gálatas, estudiamos Colosenses, estamos estudiando Efesios y siempre habla de aquellos que están enseñando una falsa doctrina. Siempre está hablando de aquellos que vienen enseñando las cosas que no enseña la palabra de Dios. Porque ahora cuando está acá hablándole a los efesios y tratando de mostrarles y de convencerlos de que no hay diferencia entre judío y gentil, que todos formamos una sola familia, está hablando de que había algunos que estaban diciendo no. Los gentiles no pueden formar parte de la iglesia de Dios, no pueden formar parte de la familia de Dios, no pueden formar parte de este edificio que es la iglesia. Pero acá está hablando de esos falsos apóstoles, de esos falsos obreros, de obreros fraudulentos le llaman. Menos mal que hoy en día no tenemos ese problema. No hay gente predicando que el evangelio es dame y el Señor te va a dar. Vení que te vamos a curar y esa va a ser la transformación que el Señor va a hacer en tu vida. Es de eso de lo que está hablando el Señor. De los falsos apóstoles, de los que enseñan mal la palabra de Dios, de los que enseñan cosas que no están en la palabra de Dios. Cosas que el Señor nunca mencionó en su palabra. Ellos son falsos apóstoles. Estos hombres enseñan un falso evangelio. Hoy en día podemos encontrar hombres que se llaman apóstoles, que se llaman profetas, que se llaman ministros de Dios, que se llaman pastores que sirven al Señor, pero enseñan falsa doctrina. Pablo, cuando hablaba de eso, él le decía, si alguien enseña algo diferente a lo que la palabra de Dios dice, sea anatema, sea maldito. Sin embargo, no tienen temor de Dios. No tienen temor de lo que el Señor puede llegar a hacer con ellos. Y enseñan falsa doctrina. Y enseñan cosas que la palabra de Dios no enseña. Por eso es tan importante que nosotros, como iglesia, conozcamos bien la palabra de Dios, enseñemos bien la palabra de Dios, para que nadie se pueda parar en este púlpito y enseñar algo que no está en la Biblia. Enseñar algo que no enseña la palabra de Dios. Y como siempre digo, no tiene que ser el pastor el que detecte
que alguien está enseñando algo mal. Tiene que ser la iglesia, tiene que ser cada uno de ustedes. Que cuando alguien se pare acá y enseñe falsa doctrina, ustedes puedan pararse, ponerse de pie y decirle: hermano, me parece que lo que está enseñando no es lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo acá, hablándole a los corintios, dice: estos son ministros de Satanás. Son diáconos de Satanás. Están al servicio de Satanás. Porque lo que hacen es no enseñar la palabra de Dios. Es no mostrar lo que la palabra de Dios dice. El Señor va a decir después, más adelante, que Satanás hace todo esto aún tratando de engañar a los cristianos. Aún tratando de engañarnos a nosotros. Él sabe que no puede arrebatarnos de la mano del Señor. Él sabe que ya no puede sacarte la salvación, pero va a tratar de engañarte. Va a tratar de llevarte donde enseñen falsa doctrina. Va a tratar de que vos creas la falsa doctrina para estar lejos del Señor. Y para eso utiliza Satanás a estos hombres. Hombres que no tienen integridad, hombres que no les interesa las cosas del Señor y que no les interesa pensar ni siquiera en lo que pueden llegar a recibir como retribución a lo que están haciendo. Hombres que sirven a Satanás. Ojalá y el Señor nos guarde de que alguno de nosotros en algún momento seamos uno de estos hombres. Porque es un hilo muy fino el que está entre una cosa y la otra. Y si no estudiamos bien la palabra de Dios, si no aprendemos bien la palabra de Dios, si no comprendemos bien la palabra de Dios, podemos pasarnos al otro lado en cualquier momento. Así que oremos siempre que el Señor cuide de cada uno de nosotros para que esto no nos pase. Entonces, lo primero que vemos de diáconos es a hombres que no son salvos, pero que el Señor los utiliza para su servicio, para servir a toda la humanidad. Lo segundo que vemos es ministros, diáconos de Satanás. Diáconos de Satanás. Hombres que sirven a Satanás. Muchos de ellos diciendo: enseño y predico la palabra de Dios. Pero sirven a Satanás. Vamos a pasar a mejores cosas, cosas más lindas, cosas que son ejemplos para nosotros. Mejor dicho, personas que son ejemplos para nosotros. Y por supuesto, el primer ejemplo que tenemos de alguien que vino para servirnos es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Tenía que sacarle la tapa, ¿no? Dice en Marcos 10:45, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo, Dios mismo, 100% Dios, 100% hombre, vino a este mundo, pero no dejó que le sirvieran. No dejó que alguien se pusiese a su servicio. Él vino a servir, Él les dice: yo vine a servirles a ustedes. Eso lo enseña también Mateo en el capítulo 20.
El Señor Jesucristo vino para servir y la misma palabra es la que utilizan allí en los evangelios. Diácono. Diácono. Nuestro mayor ejemplo, nuestro mejor ejemplo. Él se humilló, dice Filipenses. Se humilló hasta lo sumo. Tomó forma de hombre. Se hizo igual a nosotros. Pero Él no quería que le sirvan. Él quería servir. Él quería servir a cada uno de nosotros, a cada uno de los hombres que estaban a su alrededor en ese momento. ¿Y de qué manera lo hizo? Su primer milagro convirtió el agua en vino, sirviendo a aquellos que estaban en la boda, sirviendo al esposo de esa boda que se había quedado sin vino para servir en la boda. Él hizo su primer milagro y convirtió el agua en vino. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando María le dice que tenía que hacerlo, ella le dice, ¿qué pasa, mujer? No llegó mi hora todavía. Pero no se quedó con eso, Él hizo el milagro. Y desde ese primer milagro hasta la resurrección de entre los muertos, el mayor de los milagros, Él estuvo en esos 3 años que conocemos de ministerio, sirviendo al pueblo de Israel, sirviendo a gentiles, sirviendo a hombres y mujeres que necesitaban de Él, que necesitaban de Cristo. Y no lo hizo diciéndoles, acuérdense de lo que estoy haciendo por ustedes. Tengan en cuenta lo que yo estoy haciendo. Él lo hacía y se iba. Es más de una vez les dijo a aquellos a los que los rescató por medio de algún milagro, no se lo digan a nadie. No lo vayan contando por ahí. ¿Por qué? Porque Él vino para servir. Él vino para servir, no para ser servido. Como decía, Filipenses capítulo 2 habla de el Señor y de todo lo que Él hizo a favor nuestro, de cómo Él se dio como ejemplo. Pablo mismo lo menciona allí, dice que ese tiene que ser nuestro ejemplo. El amor del Señor dándose por nosotros en servicio. Estaban cenando y Él ciñó sus ropas, tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Eso lo hacía el dueño de la casa cuando alguien llegaba. Porque claro, en ese tiempo no tenían la posibilidad de viajar como nosotros en auto, en colectivo o en tren. Caminaban y no había asfalto. Había mucha tierra, entonces cuando alguien llegaba a tu casa, lo primero que hacías era sacar agua y lavar los pies de quien llegaba, en una demostración de amabilidad, en una demostración de servicio a esa persona. Porque quién sabe cuántos kilómetros había caminado, quién sabe cuánto tiempo había caminado. Y Él, el Señor de señores, el Rey de reyes, tomó agua y lavó los pies de sus discípulos, demostrándole a ellos y mostrándonos a nosotros hoy en día cuál tiene que ser nuestra actitud
respecto a los hermanos, respecto a su iglesia, respecto a los que Él ama. También tenemos el ejemplo de los pastores y los líderes, de los que están al servicio de Cristo en la obra de la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios. Uno de los mejores ejemplos que tenemos acerca de esto lo encontramos en el libro de Primera de Corintios, cuando en el capítulo 3 los hermanos estaban diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Cada uno quería encaminarse detrás de uno de los apóstoles, de uno de los líderes. Y Pablo le dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo dice: nosotros somos servidores, escogidos por el Señor para servir, para enseñar su palabra, para guiar a las ovejas, para guiar a la iglesia. Lo enseñan durante todo el Nuevo Testamento: Pablo, Santiago, Pedro, el autor de Hebreos. Cada uno de ellos nos enseñan cómo el siervo escogido por Dios, llamémosle pastor, anciano, obispo, llamémosle un líder de la iglesia, están puestos por el Señor para servir. Pablo le dice: lo único que hice fue plantar la semilla. ¿Qué es lo que hace el obrero? ¿Qué es lo que hace el siervo? Es lo que hace el que está puesto para plantar la semilla. ¿Y Apolos qué hizo? Apolos vino y echó un poco de agua, regó solamente. Por supuesto, tenés que encargarte de regar la plantita todos los días, porque si no se seca. Y más en un lugar como Israel, que era desierto. Pero aún así, Pablo dice: Apolos tampoco es el responsable del crecimiento. Nosotros solamente servimos a nuestro Señor. Nosotros solamente somos diáconos de nuestro Señor, servidores de nuestro Señor, puestos acá para enseñar la palabra de Dios, puestos acá para guiar a la iglesia. Entonces, doy gracias al Señor que Él me puso acá como pastor. Pero Él no me puso acá como pastor para que la iglesia me sirva a mí, sino para yo servir a la iglesia, estudiando su palabra para enseñarla bien, correctamente. Me puso para servir a mis hermanos porque cuando necesitan un consejo, cuando necesitan una ayuda, cuando necesitan que el pastor ponga su oído para escuchar lo que necesitan decir, el pastor tiene que estar. El pastor tiene que estar. Es un servidor del Señor. Y el Señor nos utiliza en diferentes maneras. Por supuesto, creo que la mayor manera en la que nos utiliza es para traer su palabra. Cuando los primeros diáconos en Hechos 6 fueron escogidos, los apóstoles le dijeron a los hermanos, a la iglesia: no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra.
para servir a las mesas. Porque ese es el servicio al que el Señor nos llamó. Por eso tenemos que dedicarnos a estudiar la palabra. Yo no puedo venir un domingo a la mañana y decir, a ver, voy a ver qué dice en este pasaje. Y justo abrí en la concordancia, así que no me iba a servir para predicar. Yo tengo que estudiar lo que la palabra de Dios dice. Como les decía al principio, estudiamos este versículo hace 2 semanas atrás, pero cuando vinimos el miércoles para el estudio inductivo, me llamaron la atención con respecto a esta palabra y me quedó dando vueltas en la cabeza. Y dije, a ver qué es lo que el Señor habla acá, a ver qué es lo que el Señor dice acá, a ver qué es de lo que se trata esto. Y se trata del servicio. Se trata del servicio. Pero lo tuve que estudiar. Tuve que abrir los libros que hablan de cuáles son las palabras en el original, en el griego, en que fue escrito este pasaje, para entenderlo mejor. Porque si no, simplemente me dice que Pablo era un ministro, como lo menciona en un montón de lugares y a un montón de personas. Y también, si yo me quedo con que ahí dice diácono, puedo pensar en que Pablo era un diácono, tenía que cumplir con el oficio del diácono, pero no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice que el diácono del que habla acá es del que sirve, del servidor, del que pone su vida en servicio del Señor. Y por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. Quizás algunos de ustedes no tienen la posibilidad de tener en su casa un libro que te lleve al original griego o una Biblia de estudio en la que vos puedas ver y ver qué es lo que dicen tales hombres que escribieron esos estudios para acercarte más a lo que dice originalmente la palabra de Dios. Pero para eso el Señor puso a los pastores, a los líderes. El líder de la reunión de jóvenes es lo mismo. Necesita estudiar la palabra de Dios para enseñar bien la palabra de Dios a los jóvenes. Las maestras o los maestros de arca necesitan estudiar bien la palabra de Dios para enseñarle bien la palabra de Dios a los chicos. No es conozco la historia de Jonás, entonces le voy a contar que fue tirado al mar y que un pececito vino y se lo comió. No es así de sencillo. Aunque parezca que los chicos son chicos y les podemos enseñar cualquier cosa. Y como ya lo sé de tantos años, no necesito estudiarlo en profundidad. No, necesitas estudiar, necesitas prepararte, necesitas enseñar bien la palabra de Dios. Entonces, los pastores, los líderes, somos puestos por el Señor para enseñar la palabra de Dios, para guiar a los que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. En Colosenses, Pablo dice, Colosenses capítulo 1, versículo 23 al 25, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, diáconos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual yo fui hecho ministro, diácono, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El pastor no puede pararse acá adelante
y versear a la gente. No tenemos que permitirlo. No tenemos que permitirlo. El pastor o el hermano que se pare acá adelante tiene que enseñar la palabra de Dios, sobre todo los pastores, porque para eso fuimos puestos por el Señor. Tenemos que enseñar la palabra de Dios y tenemos que ministrar a los hermanos y tenemos que hacer crecer a la iglesia por medio de la palabra de Dios. Otros pasajes donde menciona a los apóstoles y a los pastores como siervos es en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2 y en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. También está hablando allí de aquellos que fueron puestos como pastores, como líderes en las congregaciones para enseñar la palabra de Dios y para ministrar a la gente. Pero no termina allí. No termina en que el Señor Jesucristo es el principal ejemplo que tenemos de servicio. No termina en que los pastores y los líderes tienen que ser servidores del Señor. Pablo habla de que la iglesia, cada uno de nosotros somos diáconos, somos servidores de nuestro Señor. Hay un solo ejemplo de una mujer en todo el Nuevo Testamento, mencionado en capítulo 16 de Romanos, el versículo 1. Quizás muchos lo conocen o lo recuerdan, cuando habla de Febe. Y Pablo les dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y Pablo no está hablando allí de que Febe estaba cumpliendo el oficio de diácono. De hecho, si estudias los requisitos para los diáconos, vas a darte cuenta que no hay diaconisas mujeres. Pero Pablo le menciona como diaconisa. ¿Por qué? O mejor dicho, Pablo le menciona como diácono y lo traducen o lo tradujeron como diaconisa. Porque es esa misma palabra. Y Febe era una mujer como es cualquiera de las mujeres que está sentada en esta mañana en esta congregación. Una hermana que amaba servir al Señor. Y no nos sorprende porque la mayoría de las mujeres de la iglesia aman servir al Señor. Quieren servir al Señor. Están siempre dispuestas a servir al Señor. De hecho, en la gran mayoría de las iglesias que puedas conocer, que comienzan de cero, empiezan con muchas mujeres y muchos niños. ¿Por qué? Porque creyeron y porque aman al Señor, aman servir al Señor. Pero Pablo no estaba hablando acá a los romanos de una diaconisa sirviendo como diácono. Estaba hablando de una hermana que amaba servir al Señor. Amaba servir al Señor. Y como dije, es usado únicamente en este pasaje hablando de una mujer, pero lo menciona. Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esa palabra siervos también es diáconos. Y también habla allí de Pablo y Timoteo, dos líderes de la iglesia. Pero después dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Diáconos, siervos que sirven a nuestro Señor, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 12, habla
acerca de los requisitos para el diácono. Pero el diácono es alguien que, como mencionamos antes, en el libro de Hechos fue escogido para servir y dejar la libertad al pastor, al líder, de que estudie la palabra de Dios, de que dedique tiempo en oración por la iglesia y servir a la iglesia. A veces creemos y pensamos que el diácono tiene que ser el hombre más espiritual. Y por supuesto tiene que ser un hombre espiritual. Pero tiene que ser un hombre que ame tanto a Dios que quiera servirle. Fui diácono en Torcuato por más de 20 años, quizás 25 años. Y en 25 años pasaron muchos diáconos. Muchos hombres que querían ser diáconos simplemente por tener un título. Ahora yo soy el diácono de la iglesia, yo soy la autoridad de la iglesia. Y no es así. El diácono es alguien que está al servicio de la iglesia, al servicio del Señor. Alguien que ama tanto al Señor que quiere servirle, que quiere poner su vida para servir a los demás. El ministerio del diácono es, y el Señor lo dice cuando da los requisitos allí para los diáconos, que el que cumple el diaconado gana un grado honroso para sí. ¿Por qué? Porque es servir a la iglesia. Es servir a la iglesia. Pero cada uno de nosotros, el Señor nos dio dones. A cada uno de nosotros el Señor nos dio talentos para edificar a su cuerpo, para edificar a la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que ser un servidor de nuestros hermanos, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no quiere decir que el domingo que viene te pongas con una palangana a lavarle los pies a los hermanos que van llegando. Quiere decir que cuando un hermano necesita un servicio, vos estás ahí, como decimos normalmente, al pie del cañón para servir, para ayudar, para acompañar, para hacer crecer el cuerpo de Cristo. Esto es de lo que Pablo les hablaba a los efesios acá en capítulo 3. De los diáconos, de los que sirven, de los que les gusta servir, de los que aman servir. Y por ahí vos te preguntás, pero ¿y qué puedo hacer yo para servir a mi hermano? Hay tantas cosas, pregúntame después. Y yo voy a decirte todas las formas en las que podés servir a tu hermano. Porque servir no es solamente agarrar la escoba y barrer la iglesia o barrer el templo. No es solamente agarrar una jarra de agua y ponerla para que tomen los hermanos cuando termina la reunión. Hay infinidad de formas en las que podemos servirnos unos a otros. Y tenemos que hacerlo. No podemos dejar pasar el tiempo sin servir a nuestro Señor. Pablo se menciona a sí mismo como un diácono. Pero Pablo dice, cada uno de nosotros tenemos que ser un diácono. En capítulo 6 del libro de Efesios, que vamos a llegar en un par de meses, y en Colosenses capítulo 4, Pablo menciona a un hombre, un tal Tíquico, y dice lo siguiente: amado hermano, habla de Tíquico, dice, él es un hermano al que yo amo. Pero no solamente dice eso, dice, fiel ministro de Jesucristo, fiel diácono de Jesucristo.
un fiel servidor. Y también en Colosenses capítulo 1, en el versículo 7, menciona a Epafras. Y dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo y fiel ministro, diáconos de Cristo, para vosotros. Para vosotros. Epafras no era un diácono solamente al servicio del Señor. Era un diácono para servir a los hermanos, para servir a la iglesia. Entonces, encontramos el ejemplo de diáconos, siervos, utilizados por el Señor en el mundo. Son un ejemplo simplemente. Utilizamos y encontramos a diáconos sirviendo a Satanás, siervos de Satanás, le dice Pablo. Pero encontramos también los mejores ejemplos. Encontramos al Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, sirviendo a los hermanos, sirviendo a sus discípulos, sirviendo a toda la comunidad. Encontramos el ejemplo de Pablo y los demás apóstoles, de los misioneros, de los pastores. Cada uno de ellos, hijos del Señor, sirviendo por amor al Señor. Y encontramos el ejemplo de la iglesia, una iglesia que sirve al Señor, una iglesia que está puesta en las manos del Señor para servir. Así que esto no es solamente para un ejemplo, esto es para que lo pongamos en práctica. Esto es para que cada uno de nosotros, que ya creímos en Cristo como Salvador, nos pongamos al servicio del Señor y al servicio de los hermanos. Es lo que el Señor nos pide, es lo que tenemos que hacer, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que te animo a que hoy mismo te pongas al servicio de la iglesia, te pongas al servicio de los hermanos. Y como te dije antes, si no estás seguro, si no sabes cómo hacerlo, vení y háblame. Yo te voy a decir cómo podés hacerlo, cómo podés servir a los hermanos. Ahora, todo esto fundamentalmente lo podés hacer si tenés a Cristo en tu corazón. Si Cristo ya es el Salvador de tu vida. La Biblia dice que somos todos pecadores y que nuestro pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Pero que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y darte vida eterna. Si crees en Cristo como Salvador, hoy tenés vida eterna, ya tenés vida eterna. Y eso es lo que el Señor te ofrece, eso es lo que el Señor quiere darte. Solamente tenés que confesar que sos un pecador o una pecadora, aceptar la obra que Cristo hizo en la cruz por vos, y eso ya te da vida eterna, te hace un hijo de Dios. Y podés ser un siervo como los que menciona el Señor acá en su palabra. Podés llegar a ser un siervo como los que Él quiere que cada uno de nosotros seamos. Así que te animo, te invito a creer en Cristo como tu único y verdadero Salvador. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra. Agradecerte, Señor, porque en esta sencilla palabra que encontramos, Señor, en este pasaje, nos enseñas un montón de cosas, Señor.
nos muestras un montón de cosas que podemos, que necesitamos hacer para vos, Señor. Gracias porque Pablo, mostrándonos que él era un diácono, alguien que estaba puesto a tu servicio, alguien que entregó su vida en tus manos para servirte, nos da el ejemplo. Gracias por nuestro Señor. Gracias porque Él, Señor, en cada pasaje de los Evangelios le encontramos puesto al servicio tuyo y puesto al servicio de los demás. Aún humillándose al punto de lavarle los pies a sus discípulos. Gracias por ese maravilloso, por ese genial ejemplo que tenemos. Ojalá que sepamos aprovecharlo. Ojalá que podamos ponerlo en práctica también en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, como hijos tuyos, busquemos cada día servirte, dentro y fuera de la iglesia. Que pongamos nuestras vidas en tus manos para ser unos diáconos, Señor, a tu servicio. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.